Nunca imaginé compartir esto. Una noche cambió todo para mí. Hola, me llamo Clara, tengo 44 años. Durante mucho tiempo he sido madre soltera, criando a mi hijo Lucas sola. Ahora él tiene 22 años y siempre hemos sido muy unidos, enfrentando juntos los altibajos de la vida. Nuestra relación era la base de mi mundo. Pero una noche, algo inesperado sucedió, y nada volvió a ser igual. Todo comenzó una tarde fría en el pueblo de Ronda, en Andalucía, donde vivimos. Lucas había estado trabajando y estudiando sin descanso, y esa noche llegó a casa visiblemente agotado. Se quejaba de sentirse mal, como si el cansancio le pesara en cada hueso. Me preocupé, pero él insistió en que solo necesitaba descansar un poco. Le dije que podía tumbarse en mi cama para recuperarse, que el frío en la casa se sentía especialmente intenso y que necesitaba abrigarse bien. Así que lo arropé con una manta gruesa, como lo hacía cuando era niño. Al principio todo parecía normal, simplemente una madre cuidando a su hijo. Pero cuando me tumbé a su lado para acompañarlo, noté que se acercaba más, buscando calor. Él me abrazó con suavidad, igual que cuando era pequeño, y aunque me sorprendió, no dije nada. Pensé que solo necesitaba consuelo. Sentí su aliento tranquilo, su cuerpo cálido junto al mío, y poco a poco la habitación se llenó de un silencio profundo, solo roto por el latir de mi corazón. Permanecimos así, en calma, hasta que sentí que su cuerpo se movía ligeramente, acercándose aún más. Su abrazo se apretó un poco, y en ese instante me quedé inmóvil, sin saber qué pensar. Una parte de mí quería apartarme, otra se quedaba quieta, atrapada en aquella extraña sensación que no podía explicar. Entonces, sentí algo bajo la manta que me hizo acelerar el pulso. Traté de mantener la calma, recordándome que era mi hijo y que quizás él no era consciente de lo que pasaba. Intenté ignorar esos sentimientos que brotaban dentro de mí, diciéndome que era solo un momento incómodo, algo pasajero. Pero el tiempo transcurría y todo parecía haber cambiado entre nosotros. Lucas estaba ahí, tan cerca, su respiración constante, y esa calidez que crecía entre nosotros me confundía. Quise romper el silencio con una palabra ligera, pero ninguna llegó. En un movimiento lento, él levantó la cabeza y me miró con una ternura en sus ojos que nunca antes había visto, una mezcla de seguridad y nerviosismo. No dijo nada, pero su mirada parecía preguntar si estaba todo bien. Traté de sonreír para aliviar la tensión, pero el silencio se profundizó. Su mano, cálida y suave, permanecía sobre la mía, sus dedos moviéndose apenas, como si cada roce despertara algo dentro de mí que no podía ignorar. Respiré hondo, intentando ocultar cómo mi corazón latía con fuerza, y me quedé quieta, envuelta en esa conexión extraña que nos unía. Me repetí que era solo una madre consolando a su hijo, nada más. Sin embargo, en aquel silencio, conmigo y Lucas bajo la manta, pensamientos confusos invadían mi mente, ideas que sabía que no estaban bien, pero no podía expulsar. Él simplemente estaba a mi lado, tan cerca que sentía algo más profundo, una cercanía que no entendía. Sentí una mezcla de vergüenza y calor inesperado que me mantenía paralizada. Lucas parecía no notar mis esfuerzos por distanciarme. Su mano seguía acariciando la mía con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Su respiración era tranquila, sus párpados comenzaron a cerrarse, y pensé que se había quedado dormido. Pero entonces su mano se movió lentamente por mi brazo, un estremecimiento recorrió mi piel, y él abrió los ojos mirándome fijamente. En su mirada había una pregunta muda, como si quisiera saber si yo sentía lo mismo. Susurré su nombre con dificultad, deseando detener lo que estaba pasando. Él se apartó un poco y se alejó, pero yo no podía moverme. La tensión entre nosotros era como una tormenta silenciosa que crecía sin control. En ese instante, Lucas volvió a acercarse, y mi corazón latía desbocado, aunque no pude apartarme. Me debatía entre mi rol de madre y esos sentimientos extraños que surgían cuando se inclinó hacia mí. Me quedé sin aliento, mis pensamientos se desvanecieron, dejando solo ese instante suspendido entre los dos. Su mano descansó suavemente sobre mi hombro, y sus dedos se quedaron quietos, como dudando. El mundo parecía lejano y solo existía la calidez de su presencia, el latido de su corazón que casi podía escuchar. Cerré los ojos, tratando de calmarme,
intentando romper esa cercanía que me confundía y abrumaba. Pero entonces sentí como su mano apartaba un mechón de mi cabello de mi rostro, un gesto tan simple y tierno que hizo que mi corazón doliera, sin saber por qué. Abrí los ojos y lo vi mirarme con una ternura y confianza que me desconcertaron. Su rostro estaba tan cerca que podía distinguir cada detalle, las pequeñas pecas, la curva suave de sus labios, la manera en que buscaba mi mirada. En sus ojos había una vulnerabilidad que reflejaba la mía, y vi que estaba tan perdido en ese momento como yo, como si el tiempo se hubiera detenido. Mis pensamientos giraban sin cesar, dudas y preguntas que no sabía cómo responder. Me sentía atraída hacia él, hacia el joven que había criado, y sin embargo, en ese instante, parecía alguien completamente nuevo. Permanecimos así, congelados en un silencio eterno. Lucas se apartó, rompiendo el hechizo, apartó la mirada con una sonrisa nerviosa y se rascó la nuca, devolviéndome a la realidad. De repente, una oleada de emociones me invadió, intentando controlar la confusión que crecía en mi interior. Esperaba que él no notara el tumulto que me agitaba. «Perdona, mamá», dijo con voz baja y vacilante, cargada de inseguridad. No quería que esto fuera raro. Se giró y vi un leve rubor en sus mejillas, señal de que quizás él también luchaba con esos mismos sentimientos que yo intentaba ignorar. Quise consolarlo, decirle que estaba bien, que todo era normal, que esa incomodidad no cambiaba nada, pero las palabras no salían. Me quedé paralizada, sin saber cómo romper ese silencio. En ese instante comprendí con una claridad dolorosa que nunca me había sentido tan fuera de lugar junto a mi propio hijo. Instintivamente, puse mi mano sobre su hombro, un gesto suave que esperaba tranquilizarlo. Una sonrisa tímida apareció en mis labios al intentar aliviar la tensión, aunque mis palabras traicionaban mi inquietud. «Está bien, Lucas», murmuré con voz calmada. «Supongo que hemos estado solos tanto tiempo que esto nos parece extraño ahora». Él asintió comprensivamente, y vi un destello de alivio en sus ojos, como si mis palabras hubieran tocado una fibra sensible. Pero justo cuando parecía que la atmósfera se relajaba, sonó el timbre de la puerta, rompiendo la frágil tranquilidad que apenas comenzábamos a recuperar. Me levanté rápidamente, con el corazón aún acelerado por la conversación, agradecida en secreto por la interrupción. Al abrir, encontré a nuestro vecino Marcos, con su sonrisa familiar que siempre me reconfortaba, aunque noté que su mirada se posó en mí un instante más de lo habitual, como buscando algo oculto bajo la superficie. Me recompuse, esperando que no percibiera la tensión que aún flotaba en el aire. «Hola, Clara», dijo con su voz cálida y natural. «Pensé en pasar a ver si necesitáis algo. Sé que hace frío estos días y puedo ayudar con la caldera si hace falta». Su preocupación me alivió momentáneamente, y por un instante sentí una inesperada gratitud. «Gracias, Marcos», respondí, regalándole una sonrisa más sincera. «De hecho, hace un poco de frío por las noches. Te agradecería mucho la ayuda». Entró, sus pasos seguros y calmados, y justo entonces sentí la mirada de Lucas sobre nosotros. Pude ver su rostro, era difícil de leer, pero había algo en su manera de observarnos que me hizo encogerme por un instante. Juraría que vi un atisbo de celos en sus ojos, aunque pronto volvió a su expresión habitual de indiferencia. Marcos revisó la calefacción mientras charlaba conmigo, preguntando cómo me iba la vida y todo lo demás. Su voz ligera y su presencia tranquila me sorprendieron gratamente, pero mi atención no dejaba de volver a Lucas, que permanecía en el pasillo, observándonos con una tensión silenciosa que creaba una atmósfera cargada de palabras no dichas. El aire entre nosotros parecía cambiar sutilmente, y me sentí dividida entre aceptar la compañía de Marcos y tratar de aliviar la incomodidad creciente en Lucas. Era como si ambos lucharan en silencio por mi atención, y yo no tenía idea de cómo manejar ese delicado equilibrio. Volví a mirar a Lucas y por un momento noté un brillo fugaz en sus ojos que me hizo preguntarme si él también lidiaba con sentimientos que no me había confesado. Pero antes de que pudiera entenderlo, Marcos se volvió hacia mí sonriendo y dijo: «Bueno, parece que todo está en orden, Clara. Llámame si necesitáis algo». Le agradecí y, cuando salió, sentí como la tensión entre Lucas y yo se espesaba, haciendo que el aire se volviera aún más denso y complicado. Cerré la puerta con cuidado, me giré y encontré a Lucas inmóvil en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión seria, implacable.
Había algo en su postura que decía que, a pesar de todo lo sucedido, esto estaba lejos de terminar. ¿Estás bien, Lucas?, pregunté en voz baja, tratando de comprender la distancia que de repente se había instalado entre nosotros. Necesitaba saber qué pasaba por su mente, por qué el espacio entre nosotros parecía rugir con un conflicto silencioso. Él encogió los hombros con indiferencia apenas perceptible y, con voz casi inaudible, respondió: sí, estoy bien. Solo no esperaba que Marcos apareciera. Eso es todo. Pero sus palabras no explicaban todo lo que parecía suceder bajo la superficie. Intenté acercarme para hablar, para entender por qué todo parecía diferente, pero antes de que pudiera decir algo más, Lucas se dio la vuelta y se dirigió a su habitación, dejándome sola con esa sensación de vacío. La puerta se cerró con un clic que sonó como un sello definitivo sobre una conversación que apenas había comenzado. Me quedé paralizada, atrapada en una mezcla extraña de alivio, confusión y una inquietante sensación de pérdida, mirando la puerta cerrada de la habitación de Lucas con un peso en el pecho que no podía expresar. Algo había cambiado entre nosotros, un silencio cargado que flotaba en el aire, como una nube oscura a punto de estallar. Recordé lo cerca que habíamos estado antes, la mirada casi imperceptible que Lucas lanzó a Marcos, y aquella tensión innegable que bullía en lo más profundo. Una superficie a punto de romperse. Subí a mi habitación y me senté al borde de la cama, con la mente agitada, intentando procesar todo lo ocurrido. Sabía que no podría ignorar esto por mucho tiempo, que tarde o temprano tendríamos que enfrentarnos a lo que estaba cambiando entre nosotros. Pero no sabía por dónde empezar, cómo desenredar esta maraña de emociones. Me sentía perdida, y entonces escuché un suave golpe en la puerta. Mi corazón dio un vuelco con una chispa de esperanza. Quizás era Lucas, volviendo para hablar. Llamé con voz tranquila, aunque me sentía insegura. La puerta se abrió y allí estaba él, con la expresión impenetrable que conocía tan bien. Entró y se sentó junto a mí en la cama, con las manos sobre las rodillas y la mirada baja. El silencio se hizo más pesado, como si el peso de lo no dicho fuera casi insoportable. Pero finalmente, Lucas rompió el silencio con voz apenas audible: mamá, no sé qué está pasando. Perdóname si hice algo mal. Solo, se detuvo, como si las palabras se atascasen en su garganta. Su frustración era palpable, intentando expresar sentimientos que no podía articular por completo. Puse mi mano sobre la suya, un gesto silencioso de consuelo que decía más que 1000 palabras. Está bien, respondí con voz suave, aunque por dentro estaba llena de dudas. Quizás los dos estamos un poco perdidos. Hemos estado solos tanto tiempo que a veces todo se complica. Está bien. Lucas asintió lentamente, sin levantar la vista. Había en él una mirada distante, cargada de emociones profundas que me apretaban el corazón. Tras lo que me pareció una eternidad, levanté la mirada hacia él y vi en sus ojos una mezcla de confusión, frustración y algo más indefinible, un peso invisible que no sabía nombrar. No supe qué decir. Murmuré su nombre tan bajo que casi no se escuchó. Él parecía tener miedo de admitir lo que sentía, pero también de enfrentarlo. Su vulnerabilidad me golpeó más fuerte de lo que esperaba. En ese momento entendí cuánto le afectaba todo esto. Sentí como mi pecho se apretaba en respuesta a la confusión que veía en sus ojos. Por un instante quise abrazarlo, decirle que todo iría bien, que lo superaríamos juntas. Pero dudé, sin saber si eso ayudaría o complicaría aún más las cosas. No sabía qué necesitaba, ni si mi instinto de consuelo era lo correcto. Así que me quedé quieta, dejando que el silencio pesado entre nosotras hablara más que las palabras. Sentada, sintiendo el peso de la tensión no expresada, esperando el momento adecuado para romper el silencio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, respiré hondo y me giré hacia él. Buscaba en sus ojos alguna señal, una pista de quién era ahora, que necesitaba después de tanto tiempo. Quizás solo necesitábamos dar un paso atrás y reflexionar. Suspiré suavemente, tratando de encontrar las palabras que equilibraran consuelo y comprensión. Es normal sentirnos cercanos y, al mismo tiempo, necesitar espacio para ordenar nuestras ideas. No tenemos que resolver todo ahora. Lucas asintió lentamente, como si mis palabras empezaran a penetrar. Pero entonces, inesperadamente,
apoyó la cabeza en mi hombro. Ese gesto me transportó a los días en que era pequeño y buscaba consuelo de esa manera tan familiar. Era cálido y tranquilizador, aunque bajo esa superficie había una tensión que no podía ignorar, la silenciosa conciencia de que algo entre nosotras había cambiado para siempre. Mi corazón se suavizó ante su contacto y sin pensarlo lo abracé, protegiéndolo y consolándolo. Ese abrazo ofrecía seguridad, aunque sabía que había muchas preguntas sin responder, emociones sin resolver. Pero en ese instante comprendí que quizá no necesitábamos todas las respuestas. Podríamos avanzar paso a paso, juntas, aunque el camino pareciera incierto y complicado. Permanecimos así un rato, envueltas en el silencio, y esa cercanía nos dio un breve respiro de paz. Parecía que la confusión y la complejidad de nuestra situación podían disolverse simplemente con estar cerca. Pero en el fondo sabía que no era tan sencillo. Su presencia era un consuelo innegable, pero bajo esa calidez ocultaba una inquietud que ninguno de los dos podía dejar atrás. Después de un rato, Lucas se apartó suavemente, levantó la cabeza y me miró con seriedad. La comodidad del momento dio paso a una tensión palpable. «Mamá, no sé qué hacer con todos estos sentimientos», dijo en voz baja, con inseguridad. «No quiero complicar nuestra relación, pero no puedo ignorarlo». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una tensión no expresada, como una pregunta que no se atrevía a formular. Su silencio pesaba sobre mí, y mi corazón latía con fuerza mientras buscaba las palabras adecuadas. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, alguien volvió a golpear la puerta. Ambas nos sobresaltamos ante la interrupción. La casa quedó en un silencio tenso lleno de incertidumbre. El golpe fue firme, decidido, como si alguien al otro lado sintiera que algo importante se estaba escapando y necesitara atravesar ese muro de silencio. Una ola de nervios me invadió y, sin pensarlo, fui hacia la puerta. Al abrir, allí estaba Marcos otra vez, con el rostro preocupado, como si llevara un peso invisible. «Perdona la molestia», dijo con sinceridad. «Quería asegurarme de que estáis bien. Parecéis un poco alterados y me preocupaba». Por un momento dudé, luego miré por encima del hombro a Lucas, que nos observaba con atención. Su expresión era impenetrable, llena de preguntas sin responder. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba cuando respondí: «Gracias, Marcos, pero estamos bien. Solo es una noche tranquila». Marcos me lanzó una mirada larga y evaluadora, luego la dirigió a Lucas, con una mezcla de reflexión y prueba. Finalmente, volvió a mirarme y asintió lentamente, aunque algo en su actitud indicaba que no estaba completamente convencido. «Está bien», dijo suavemente. «Solo recordad que estoy aquí. Si necesitáis algo, no dudéis en llamar». Se dio la vuelta y se marchó. Cerré la puerta con cuidado y me apoyé en ella por un momento, reuniendo fuerzas. Me volví hacia Lucas, que seguía allí, mirándome con una atención tan intensa que parecía atravesarme. ¿Buscaba verdad o consuelo? No lo sabía. Tras una pausa larga, se levantó despacio, y sentí de nuevo como mi corazón se aceleraba. El aire entre nosotras se volvió denso y pesado con todo lo no dicho. Se acercó y me abrazó, esperando quizá alguna palabra que nunca llegó. Pero se detuvo, como si luchara con su propia tormenta interna. «Quizá, mamá, no deberíamos apresurarnos», dijo con voz baja y temblorosa, apenas audible. «Quizá necesitamos tiempo para pensar». Sus palabras cayeron sobre mí como una ola, y asentí en silencio. Mi corazón se desgarraba con los mismos sentimientos contradictorios que él debía sentir. «Sí, Lucas», respondí suavemente, con la voz ronca por el peso de lo no dicho. «Los dos necesitamos tiempo para entender todo. No podemos tener prisa». Asintió de nuevo, y quedamos en silencio, congeladas en esa extraña mezcla de cercanía y distancia, como si estuviéramos en el umbral de algo que aún no podíamos comprender ni controlar. Parecía un final, pero también un comienzo incierto. Mientras él caminaba lentamente hacia su habitación, me quedé quieta, preguntándome qué nos depararía el futuro. ¿Encontraríamos juntas el camino o seguiríamos separadas? La noche avanzaba y el eco de aquella extraña conexión seguía resonando en mi alma, dejando una incógnita que sabía que no podría resolver sola. Desde aquel momento, la atmósfera en nuestra casa cambió para siempre.
la confianza y la cercanía que había entre Lucas y yo se volvieron frágiles, como un cristal que amenaza con romperse al menor roce. A pesar de todo, yo seguía intentando entender qué había pasado exactamente aquella noche, y por qué mis sentimientos se habían convertido en un torbellino que no sabía controlar. Pero antes de profundizar en lo que ocurrió, déjame contarte un poco más sobre cómo era nuestra vida en Ronda, ese pequeño pueblo blanco donde el tiempo parece haberse detenido entre sus callejuelas empedradas y sus casas encaladas. Mi rutina giraba en torno a Lucas, a su bienestar y a mi trabajo en una pequeña librería del centro. Era un lugar acogedor, con estantes llenos de libros antiguos y modernos, y allí pasaba mis días rodeada de ese aroma a papel y a historias que me hacían olvidar, aunque fuera un rato, la realidad. Lucas, por su parte, se dividía entre sus estudios en la Universidad de Málaga y trabajos esporádicos como camarero o repartidor. Siempre fue un chico responsable, serio, con una madurez que a veces me sorprendía. Pero también tenía ese aire adolescente que parecía querer aferrarse a la juventud, como si supiera que pronto le tocaría tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Aquella noche en particular, cuando llegó a casa cansado, la casa estaba ya casi a oscuras, solo la luz tenue de una lámpara iluminaba el salón. Había preparado una infusión de manzanilla para él, pensando que le ayudaría a relajarse, pero parecía que nada calmaba su agotamiento. Cuando le ofrecí tumbarse en mi cama, no me imaginé que ese gesto tan simple se convertiría en el inicio de un laberinto emocional del que no sabía cómo salir. Mientras lo arropaba, recordé aquellos años en los que era un niño pequeño, cuando lo cubría con mantas y cantaba para que durmiera. Todo parecía tan inocente entonces, tan natural. Pero al acostarnos juntos aquella noche, sentí algo diferente, una tensión invisible que me hacía dudar de cada gesto, de cada roce. Me preguntaba si él también notaba esa diferencia, si su mirada y sus caricias tenían un significado que yo no podía comprender. Pero no era solo una cuestión de sentimientos, era el miedo a lo prohibido, a romper tabúes que parecían escritos para protegernos, para mantenernos en un lugar seguro. Mientras pensaba en todo esto, una parte de mí intentaba racionalizarlo, decirme que solo era un momento de vulnerabilidad, de cansancio, que no debía darle más importancia. Pero otra parte sentía que algo había cambiado para siempre, que esa noche había abierto una puerta que nunca podría cerrar. Por eso, cuando Marcos apareció en la puerta, con su presencia habitual y su sonrisa amable, sentí un alivio momentáneo. Su preocupación por nosotros era sincera, y su ayuda con la calefacción un gesto que agradecí más de lo que podía expresar. Sin embargo, también noté cómo la mirada de Lucas se tornaba oscura, casi celosa, y cómo su silencio se hacía más pesado. Aquella visita inesperada rompió la tensión, pero al mismo tiempo dejó claro que había algo más profundo en juego, una batalla silenciosa entre lo que sentíamos y lo que podíamos expresar. Yo estaba atrapada en medio, intentando mantener el equilibrio entre mi hijo y mi vecino, entre el pasado y un futuro incierto. Al caer la noche, mientras Marcos se despedía, sentí que la distancia entre Lucas y yo se hacía más palpable, como un espacio invisible que nos separaba, lleno de preguntas sin respuesta. Me preguntaba cómo podríamos volver a encontrarnos, a ser ese equipo que éramos antes, sin que el peso de esos sentimientos nos ahogara. Aquel día marcó el comienzo de un camino lleno de incertidumbre, de emociones encontradas y de decisiones que ninguno de los dos sabía cómo tomar. Pero, sobre todo, fue el inicio de una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre, una historia que aún no había terminado y que me obligaba a enfrentarme a mí misma y a lo que realmente sentía. Mientras me acostaba esa noche, con el eco de su mirada en mi mente, supe que no podía seguir ignorando lo que pasaba entre nosotros. Algo había despertado en lo más profundo, y aunque temía enfrentarlo, también sabía que debía hacerlo. Porque a veces, la vida te pone frente a situaciones que parecen imposibles, que desafían todo lo que creías saber. Y aquí estoy, tratando de encontrar respuestas en medio de la confusión, intentando entender qué nos pasó a Lucas y a mí, y cómo seguir adelante cuando todo parece haberse complicado. Pero eso, querida amiga, es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir, y te prometo que la historia que te cuento todavía guarda secretos que nadie espera. ¿Estás preparada para seguir conmigo en este viaje? Porque lo que viene a continuación es aún más inesperado y difícil de aceptar. Pero antes de contarte más, necesito que entiendas bien lo que vivimos en Ronda, cómo nuestra rutina y nuestros lazos se entrelazaban, y cómo aquella noche fue solo el primer paso hacia un cambio irreversible.
Así que, mientras te dejo con esta historia, recuerda que a veces el amor y el miedo pueden confundirse, que lo prohibido puede esconder verdades inesperadas, y que el camino hacia la verdad nunca es fácil. Pero yo estoy dispuesta a recorrerlo, paso a paso, aunque tenga que enfrentarme a mis propios demonios. Porque, al final, solo la verdad nos hará libres. Aquella noche, mientras me tumbaba en la oscuridad de mi habitación, la mente no dejaba de darle vueltas a lo que había ocurrido. La sensación de incomodidad, mezcla de miedo y confusión, me envolvía como una niebla espesa que no me permitía respirar con normalidad. No podía entender cómo algo tan natural como cuidar a mi hijo se había transformado en un torbellino de emociones prohibidas y pensamientos que me helaban la sangre. Al día siguiente, el sol brillaba sobre Ronda, pero en mi interior la tormenta seguía activa. Me levanté temprano, tratando de mantener la calma para Lucas, para nuestro día a día, pero cada pequeño gesto, cada mirada, parecía cargada de significado oculto. Durante el desayuno, intenté sonreír y hablar como siempre, pero sentía que entre nosotros había un muro invisible que nos separaba. Lucas parecía distante, con esa expresión seria y a la vez vulnerable que no había visto antes. Su voz era baja, casi un susurro, y cuando cruzábamos miradas, sentía que una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. No sabía si era miedo, deseo o una mezcla extraña de ambos, pero era innegable que algo había cambiado en nuestra relación. Decidí salir a caminar por las calles del pueblo, buscando aire fresco y quizás respuestas entre las casas blancas y las flores que adornaban los balcones. La plaza estaba tranquila, con pocas personas paseando, y el aroma a jazmín llenaba el ambiente. Mientras caminaba, recordaba los momentos felices con Lucas, sus risas cuando era niño, las tardes en las que jugábamos en el parque, las noches en las que le contaba cuentos para dormir. Esos recuerdos me dolían y me reconfortaban a la vez, porque ahora parecían tan lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Volví a casa con la determinación de enfrentar lo que fuera necesario. No podía seguir ignorando esa tensión, ni fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Cuando entré, encontré a Lucas sentado en el sofá, con la mirada perdida en el vacío. Me acerqué y me senté a su lado, intentando encontrar las palabras adecuadas para romper el hielo. Lucas, dije con suavidad, sé que algo ha cambiado entre nosotros. No quiero que esta distancia nos destruya. Podemos hablar, si quieres. Él levantó la mirada, y por un momento vi en sus ojos esa misma mezcla de confusión y miedo que sentía yo. Se acercó y tomó mi mano, un gesto simple pero cargado de significado. Madre, comenzó, no sé cómo explicarlo. Siento que hay algo que no debería estar aquí, algo que nos confunde y nos asusta. Pero al mismo tiempo, no puedo negarlo. Su voz temblaba, y sentí que mi corazón se apretaba. No éramos dos extraños, éramos madre e hijo, pero ahora nuestras emociones parecían jugar en un terreno desconocido y peligroso. Intenté calmarlo, decirle que no estaba solo, que juntos podríamos encontrar una forma de superar lo que fuera. Pero en ese momento, la puerta sonó de nuevo, y ambos nos sobresaltamos. Era Marcos, nuestro vecino, con una expresión seria y preocupada. Perdonad la intromisión, dijo con sinceridad, pero no pude evitar notar que algo no iba bien. Si necesitáis hablar o ayuda, estoy aquí. Su presencia fue un bálsamo inesperado, un recordatorio de que no estábamos solos en esa batalla emocional. Pero al mismo tiempo, sentí como la mirada de Lucas se tensaba, como si sintiera que su espacio se reducía aún más. Marcos tenía esa seguridad tranquila que siempre había admirado, y su apoyo me daba fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir. Aquella tarde, mientras los rayos dorados del sol se colaban por las ventanas, supe que nada volvería a ser igual. La relación con Lucas estaba en una encrucijada, y lo único cierto era que debíamos ser sinceros, valientes y pacientes. El camino sería duro, lleno de dudas y momentos incómodos, pero también podría ser una oportunidad para descubrirnos a nosotros mismos y redefinir lo que significa el amor en todas sus formas. Por ahora, solo podía esperar que el tiempo nos ayudara a sanar, y que la verdad, aunque dolorosa, fuera la luz que nos guiara en la oscuridad. Lo que vino después, sin embargo, fue aún más inesperado y desafiante, y cambiaría para siempre la historia que creía conocer. Pero esa, amiga mía, es una historia para contar en el siguiente capítulo.
La noche en que todo comenzó a desmoronarse fue como un susurro que se transformó en un grito silencioso. Lucas y yo estábamos en la pequeña sala de estar de nuestra casa en Ronda. La luz tenue de la lámpara creaba sombras que danzaban en las paredes, reflejo de la confusión que sentíamos ambos. Yo vestía un vestido sencillo de algodón, de color azul oscuro, que se ceñía ligeramente a mis curvas, y me había quitado los zapatos de tacón para estar más cómoda. Lucas, con pantalones vaqueros y una camiseta gris, parecía distante pero, a la vez, preocupado. Todo comenzó cuando, después de una conversación llena de silencios y palabras entrecortadas, Lucas se acercó lentamente a mí y tomó mi mano con una suavidad inesperada. Su piel estaba cálida, y sus ojos, profundos y oscuros, me miraban con una mezcla de ternura y angustia. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo, un calor que no podía explicar. Él me susurró que había estado luchando con sentimientos que no entendía, que le resultaba difícil separar lo que sentía como hijo y lo que, inexplicablemente, se estaba convirtiendo en algo más. En ese instante, la distancia entre nosotros desapareció y nos quedamos atrapados en un abrazo que parecía contener todo el peso del mundo. Sentí su pecho contra el mío, su respiración irregular, y un cosquilleo que subía desde mi espalda hasta el cuello. Lucas me rodeó con sus brazos, y por un momento todo pareció detenerse, como si el tiempo se plegara a nuestra confusión. Pero dentro de mí, una tormenta de emociones se desataba. El amor maternal que siempre había sentido chocaba con ese nuevo sentimiento prohibido que me hacía dudar de todo lo que creía correcto. Intenté apartarme, pero su presencia era demasiado intensa, demasiado cercana. Su mano se deslizó suavemente por mi espalda, y un estremecimiento recorrió mi piel. Intenté hablar, poner palabras a lo que sentía, pero el miedo y la vergüenza me paralizaban. Lucas parecía igual de perdido, como si ambos estuviéramos atrapados en un laberinto sin salida. Sus ojos buscaban respuestas en los míos, y en esa mirada entendí que no estaba sola en esta confusión. Entonces, de repente, la puerta se abrió y una ráfaga de aire frío entró en la habitación. Era Marcos, nuestro vecino, que había vuelto a aparecer sin avisar. Su rostro reflejaba preocupación y algo más, quizás sospecha o intuición. Nos miró a ambos, y en ese instante, la magia rota de nuestro abrazo se desvaneció. Marcos preguntó con voz firme pero amable si todo estaba bien, y aunque intentamos responder con normalidad, la tensión en el ambiente era palpable. Lucas se apartó, y yo me enderecé, tratando de recomponerme. Sentí como una corriente de vergüenza y culpa me atravesaba, como si hubiéramos sido descubiertos en un secreto que debía permanecer oculto. Marcos nos ofreció su ayuda, pero la atmósfera había cambiado para siempre. Aquella noche marcó un antes y un después, no solo en nuestra relación, sino en la forma en que percibíamos el mundo que nos rodeaba. La dualidad entre lo que queríamos sentir y lo que la sociedad esperaba de nosotros se hacía cada vez más evidente. Mientras Marcos se despedía, Lucas y yo nos quedamos en silencio, conscientes de que habíamos cruzado una línea invisible, una frontera que nadie debería traspasar. La mirada de Lucas estaba llena de preguntas sin respuesta, y la mía reflejaba el miedo a enfrentar lo que venía. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, me quedé despierta, recordando cada instante, cada roce, cada palabra no dicha. Pensaba en cómo habíamos llegado hasta allí, en lo que significaba ese abrazo, y en la incertidumbre que nos esperaba. Sabía que no podía seguir huyendo, que tenía que enfrentar mis sentimientos, por dolorosos que fueran. Pero también sabía que había secretos que podrían destruirnos, que el camino que se abría ante nosotros estaba lleno de peligros y contradicciones. Mientras la luna iluminaba suavemente la ventana, sentí que la vida nos había puesto a prueba de una manera que jamás habría imaginado. Y así, entre susurros y sombras, comenzó la historia que cambiaría para siempre mi vida y la de Lucas, una historia de amor, miedo y secretos que aún estaba por descubrir. Pero esa, querida amiga, es una historia que aún no puedo contarte por completo. Solo puedo decirte que lo peor y lo más inesperado estaba aún por llegar. El día siguiente a aquella noche fue una mezcla de calma tensa y silencios incómodos. Me levanté temprano, como siempre, y me vestí con una blusa blanca de seda que caía suavemente sobre mi figura, acompañada de unos pantalones oscuros que me daban cierta seguridad. Quería aparentar normalidad, pero por dentro sabía que todo había cambiado. La casa en Ronda parecía más fría,
como si el aire mismo hubiera absorbido el peso de lo que había sucedido entre Lucas y yo. Lucas bajó a desayunar con la mirada baja, vestido con una camisa de algodón azul y unos vaqueros gastados. Intenté sonreírle, pero la sonrisa se quedó atrapada en mi garganta. Preparé café y tostadas, y mientras servía la mesa, sentí su presencia detrás de mí. Sin decir palabra, se acercó y rozó mi brazo con suavidad, un contacto pequeño pero cargado de significado. Nos sentamos en la cocina, y aunque intentamos mantener una conversación ligera sobre sus estudios y mis planes para ese día, el silencio entre nosotros era como una manta pesada que nos envolvía. Cada palabra parecía una prueba, y cada mirada un interrogatorio silencioso. Sentí como sus ojos se posaban en mí con una mezcla de cariño y tensión, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Después del desayuno, Lucas se fue a su habitación y yo me quedé en el salón, mirando por la ventana el cielo despejado de Ronda y las montañas que rodean el pueblo. Pensaba en lo que había pasado, en ese abrazo que nos había unido y separado a la vez, y en la incertidumbre sobre lo que vendría. Sabía que no podía ignorar lo que sentíamos, pero tampoco sabía cómo manejarlo. Más tarde, decidí dar un paseo por las callejuelas del centro histórico, buscando distraerme y aclarar mi mente. La luz del sol acariciaba las paredes blancas, y el aroma a azahar llenaba el aire. Mientras caminaba, me encontré con Carmen, una amiga de la librería, que me saludó con una sonrisa cálida y preguntó cómo estaba. Intenté responder con normalidad, pero no pude evitar sentir que debía ocultar lo que pasaba en casa. Al volver, encontré a Lucas en el salón, sentado en el sofá con una expresión seria. Me acerqué y le pregunté si quería hablar, y después de un momento de duda, asintió. Nos sentamos juntos, y él me confesó que se sentía perdido, que no entendía sus propios sentimientos y que temía que nuestra relación se rompiera para siempre. Le aseguré que yo también sentía miedo, pero que quería encontrar una forma de superar aquello, juntas. Fue un momento de vulnerabilidad compartida, en el que las barreras comenzaron a caer un poco. Nos abrazamos, buscando en ese gesto un refugio contra la tormenta emocional que nos envolvía. Pero justo cuando parecía que podíamos avanzar, sonó el teléfono. Era Marcos, llamando para comprobar cómo estábamos. La simple llamada me recordó que no estábamos solos, pero también añadió una nueva capa de complejidad a nuestra situación. La tarde transcurrió entre conversaciones a medias y miradas que decían más que las palabras. Sabía que Lucas y yo estábamos en un punto crítico, en el que tendríamos que decidir qué caminos tomar, qué límites establecer y cómo protegernos mutuamente. Pero, sobre todo, supe que no podía seguir adelante sin enfrentar lo que había despertado aquella noche. Mientras la oscuridad caía sobre Ronda y las luces de las casas comenzaban a encenderse, me preparé para enfrentar una nueva etapa, una etapa en la que el amor, el miedo y la incertidumbre se entrelazaban de una manera que jamás habría imaginado. Y aunque no sabía qué nos depararía el futuro, estaba decidida a no rendirme, a buscar respuestas y, sobre todo, a proteger a Lucas, mi hijo, mi compañero, mi todo. Pero lo que vino después fue una sorpresa que cambió aún más las reglas del juego, y que nos obligó a replantear todo lo que creíamos sobre nosotros mismos y nuestro vínculo. Esa historia, amiga mía, te la contaré en el siguiente capítulo. Nunca imaginé que una simple noche de cuidado maternal pudiera desencadenar un torbellino tan intenso en mi vida. Mientras la rutina diaria seguía su curso en Ronda, no podía evitar sentirme atrapada en una maraña de emociones contradictorias que me consumían lentamente. La sensación de que algo había cambiado entre Lucas y yo me perseguía en cada momento, como una sombra que se alargaba con el paso de las horas. Después de aquella tarde en la que compartimos confidencias y vulnerabilidades, pensé que quizá podríamos encontrar un camino para superar la confusión que nos envolvía. Pero la realidad fue mucho más compleja. La tensión latente entre nosotros se convirtió en un muro invisible que nos separaba, y cada gesto, cada palabra, parecía cargar con un peso insoportable. Una tarde, mientras estaba en la librería, atendiendo a unos clientes, sentí como mi mente se dispersaba, incapaz de concentrarse en las páginas de los libros que tanto amaba. Mi corazón latía con fuerza al recordar la cercanía de Lucas, su mirada intensa y ese abrazo que había roto todas las barreras. Intentaba convencerme de que todo era un malentendido, que solo era un momento de debilidad, pero la verdad era que no podía ignorar lo que sentía. Al regresar a casa, encontré a Lucas en el salón, sentado en silencio,
con la mirada fija en el suelo. Me acerqué, y sin decir palabra, me senté a su lado. Él levantó la vista y me habló con voz baja, confesando que se sentía atrapado en un torbellino de emociones que no podía controlar. Sus palabras resonaron en mi alma, porque yo sentía lo mismo. En ese instante, supe que no podíamos seguir fingiendo que todo estaba bien. Intentamos hablar, pero nuestras palabras se enredaban en un laberinto de miedos y dudas. La sensación de culpa y vergüenza nos envolvía, y la presión de lo prohibido nos paralizaba. Sin embargo, en medio de esa confusión, también había un deseo profundo de entendernos y apoyarnos mutuamente. Esa noche, mientras intentaba dormir, me di cuenta de que la única forma de avanzar era enfrentando nuestros sentimientos con valentía. Sabía que el camino sería difícil y que tendríamos que luchar contra prejuicios, tabúes y nuestras propias inseguridades. Pero también sabía que no podía renunciar a Lucas ni a la conexión especial que habíamos compartido. Fue entonces cuando decidí que necesitábamos ayuda externa, alguien que pudiera guiarnos y ayudarnos a desentrañar este nudo emocional sin juzgarnos. Hablé con Marcos, nuestro vecino, y le pedí que nos recomendara a un profesional que pudiera orientarnos. Para mi sorpresa, él aceptó ayudar sin dudar, mostrando una comprensión y discreción que me conmovieron. La idea de acudir a terapia conjunta me llenó de esperanza y miedo a la vez. Esperanza porque sentí que podría ser el primer paso hacia la sanación, miedo porque implicaba abrirnos completamente y enfrentar verdades que quizás preferiríamos esconder. Pero estaba decidida a intentarlo, por Lucas y por mí. Mientras preparaba la casa para esa nueva etapa, sentí que una parte de mí se liberaba, aunque otra seguía atrapada en la incertidumbre. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que estaba dispuesta a recorrerlo, sin importar lo que encontráramos al final. Porque a veces, la vida te pone frente a pruebas imposibles, pero también te ofrece la oportunidad de crecer, de aprender y de amar de maneras que nunca imaginaste. Y yo estaba lista para enfrentar esa tormenta, con la esperanza de que, al otro lado, nos esperarían la paz, la comprensión, sobre todo, la verdad. Sin embargo, lo que sucedió después de tomar esa decisión fue algo que ni siquiera en mis peores pesadillas habría podido prever. Algo que pondría a prueba todo lo que creíamos saber y nos obligaría a replantear nuestra historia desde cero. Pero esa es una historia para otro momento, una historia que todavía guarda secretos que no puedo revelar del todo, al menos, no aún. Justo cuando creía que habíamos encontrado un poco de esperanza en la idea de buscar ayuda, la vida nos dio un giro inesperado que sacudió los cimientos de todo lo que habíamos intentado construir. Esa mañana en Ronda, el sol parecía brillar con normalidad, pero para mí, todo era una tormenta contenida, un caos que se avecinaba sin aviso. Lucas y yo habíamos acordado acudir juntos a la primera sesión con la terapeuta que Marcos nos había recomendado, una mujer llamada Isabel, conocida por su profesionalidad y discreción. Tenía la esperanza de que, al hablar con alguien externo, podríamos encontrar la claridad que nos faltaba. Pero lo que ocurrió ese día fue tan sorprendente que me dejó sin aliento. Llegamos a la consulta, un despacho sencillo y acogedor en el centro de Málaga, con paredes claras y plantas que aportaban vida al espacio. Isabel nos recibió con una sonrisa cálida, nos invitó a sentarnos y comenzó la sesión con preguntas suaves, tratando de abrir un espacio seguro para que pudiéramos expresar lo que sentíamos. Pero, en medio de esa atmósfera de confianza, Lucas empezó a mostrarse inquieto. Sus ojos evitaban los míos, y su cuerpo se tensaba con cada palabra que pronunciaba. En un momento dado, Isabel nos pidió que habláramos sobre nuestros límites y lo que nos asustaba. Fue entonces cuando Lucas, con voz temblorosa, soltó una confesión que me dejó helada. Hay algo que no he contado, dijo bajito, algo que me pasó con Marcos, y que no sé si debería compartir, pero siento que es importante. Sentí como mi corazón se aceleraba y una mezcla de miedo y curiosidad me invadía. Lucas continuó, explicando que en las últimas semanas, había notado una atención especial de Marcos hacia él, gestos y palabras que iban más allá de la simple amistad o vecindad. Mientras escuchaba, sentí una ola de incredulidad y confusión. Marcos, que siempre había sido un apoyo para nosotros, ahora aparecía envuelto en una sombra de duda. Isabel nos pidió calma y nos animó a explorar esos sentimientos con cuidado, sin juicio. Lucas explicó que no sabía cómo manejar esa situación, que se sentía atrapado entre la lealtad hacia mí y la extraña atracción que Marcos parecía despertar en él.
La revelación abrió una nueva dimensión en nuestra historia, una en la que las líneas de afecto, deseo y protección se entrecruzaban de forma inesperada y compleja. Isabel nos ayudó a poner palabras a lo que sentíamos, y aunque fue doloroso, sentí que estábamos dando un paso importante hacia la verdad. Al salir de la consulta, el aire fresco de la calle me golpeó con fuerza. Lucas caminaba a mi lado, silencioso, y pude ver en su expresión que estaba lidiando con un conflicto interno aún mayor del que habíamos imaginado. Marcos, nuestro vecino, el hombre que creíamos un aliado, ahora parecía ser un personaje ambiguo en esta historia que se volvía cada vez más enredada. Esa noche, en casa, la tensión era palpable. Intentamos hablar, pero las palabras se quedaban atrapadas entre nosotros. Sabía que la confianza se había fracturado, y que el futuro era incierto. Pero también supe que no podíamos retroceder, que estábamos atrapados en esta red de sentimientos que desafiaban toda lógica. Lo que vino después fue una serie de eventos que nos obligaron a replantear todo, nuestras relaciones, nuestros límites y, sobre todo, quiénes éramos realmente. Pero esa revelación, ese primer giro inesperado, fue solo el principio de un camino que nos llevaría a enfrentarnos con sombras mucho más profundas que nunca habríamos imaginado. Y así, mientras el reloj avanzaba implacable, me preguntaba si tendríamos la fuerza suficiente para superar lo que estaba por venir, o si nos perderíamos para siempre en ese laberinto de emociones prohibidas y secretos guardados. Porque en esta historia, nada es lo que parece, y cada paso que damos nos acerca más al abismo. ¿Podremos encontrar la luz en medio de tanta oscuridad? Eso, querida amiga, es algo que solo el tiempo podrá revelar. Pero te aseguro que lo que sigue es aún más inesperado y estremecedor que todo lo que hemos vivido hasta ahora. Después de aquella sesión en Málaga que cambió por completo nuestra perspectiva, el ambiente en casa se tornó irrespirable. La revelación de Lucas sobre Marcos nos dejó a ambas con una mezcla de incredulidad y miedo que parecía extenderse como una sombra oscura sobre cada rincón de nuestra vida en Ronda. Aquella misma noche, mientras la luna iluminaba tenuemente la habitación, supe que estábamos al borde de un abismo emocional del que sería difícil salir. Al día siguiente, decidí enfrentar la situación con la valentía que me quedaba. Me vestí con una blusa de encaje blanca que siempre había asociado con momentos importantes, combinada con una falda lápiz negra que me daba seguridad y un par de pendientes discretos que resaltaban la delicadeza de mi cuello. Quería sentirme fuerte, aunque por dentro me consumía la incertidumbre. Llamé a Marcos y le pedí que viniera a casa para hablar, sabiendo que esa conversación podría cambiarlo todo. Cuando llegó, con su porte siempre tranquilo y esa sonrisa que antes me resultaba reconfortante, sentí un nudo en la garganta. Nos sentamos en el salón, donde la luz tenue de una lámpara creaba un ambiente íntimo pero cargado de tensión. Con voz firme pero sin acusaciones, le hablé de lo que Lucas me había contado, de sus inquietudes y de cómo su presencia ahora parecía un peso en nuestra relación. Marcos escuchó en silencio, sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de sorpresa y una tristeza casi invisible. Confesó que había sentido una conexión especial con Lucas, pero que nunca quiso causarnos daño ni confusión. La conversación fue difícil, llena de pausas incómodas y miradas evasivas. Pero también fue un momento de sinceridad que abrió nuevas puertas para entendernos. Marcos nos pidió disculpas por cualquier malentendido y aseguró que, aunque sus sentimientos podían ser complicados, su intención siempre había sido protegernos. A pesar de sus palabras, la atmósfera seguía siendo tensa. Lucas, que había permanecido en silencio en la habitación contigua, parecía estar luchando con sus propios demonios. Me preocupaba que aquella situación pudiera romper definitivamente los lazos que nos unían, pero también sabía que era necesario enfrentar la verdad, por dura que fuera. Pasaron los días y, poco a poco, fuimos intentando reconstruir una nueva normalidad. Isabel, la terapeuta, nos ayudó a poner límites claros y a entender que, aunque los sentimientos pueden ser confusos, el respeto y la honestidad eran la base para seguir adelante. Lucas y Marcos establecieron una distancia saludable, y yo traté de ser un pilar para ambos, aunque en mi interior la tormenta no cesaba. Una tarde, mientras caminaba por el mirador de Ronda, contemplando el profundo desfiladero que da fama a nuestro pueblo, sentí que mi corazón latía con fuerza, como si quisiera romper las cadenas que me ataban a ese secreto. Supe que, aunque habíamos superado una crisis, todavía quedaban heridas abiertas y preguntas sin respuesta. Y entonces, cuando creía que la calma comenzaba a asentarse,
sucedió algo que nadie esperaba. Una carta anónima llegó a nuestra casa, con palabras que ponían en duda todo lo que habíamos vivido, y que amenazaban con revelar secretos que hubieran cambiado nuestra historia para siempre. El papel crujió entre mis manos mientras lo leía, y un escalofrío recorrió mi espalda. La carta insinuaba que alguien nos estaba observando, que sabía más de lo que creíamos y que tenía planes que podrían destruirnos. Era una amenaza velada, un aviso oscuro que nos recordaba que, en esta historia, la verdad nunca está completamente a salvo. Esa noche, mientras la tormenta rugía fuera de las paredes de nuestra casa, supe que el verdadero peligro apenas comenzaba. Y aunque quise proteger a Lucas y a Marcos, también entendí que tendríamos que enfrentarnos a fuerzas externas que ponían en jaque no solo nuestra relación, sino nuestra propia seguridad. El misterio se cerraba sobre nosotros como una tela de araña, y la pregunta que me atormentaba era, ¿quién estaba detrás de esa carta? ¿Qué secretos ocultaba? Y, sobre todo, ¿qué estaríamos dispuestas a hacer para proteger lo que quedaba de nuestra familia? La respuesta, amiga mía, está por descubrirse. Pero te advierto que lo que viene a continuación es más oscuro, más intenso, y mucho más peligroso de lo que jamás imaginé. ¿Estás lista para seguir adentrándote en este laberinto sin salida? Porque la historia aún no ha terminado, y lo peor está por llegar. Aquella carta anónima fue como un trueno que estalló en medio de nuestra aparente calma, desatando un huracán de miedo y desconfianza que arrasó con todo lo que habíamos intentado reconstruir. La letra, escrita con tinta negra y trazos firmes, parecía susurrar secretos oscuros que nos acechaban desde las sombras, recordándonos que no estábamos tan a salvo como creíamos. Sentada en el sillón del salón, con la carta temblando en mis manos, sentí como el peso de cada palabra se clavaba en mi pecho. La amenaza era clara, alguien sabía de nuestra historia, de los secretos que habíamos guardado con tanto cuidado, y estaba dispuesto a exponernos al mundo. Mi corazón latía frenético, mientras la mente se llenaba de imágenes y preguntas sin respuesta. Lucas entró en la habitación, y al verme alterada, se acercó rápidamente, sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y determinación que sentía yo. Compartimos un abrazo tenso, como si ese gesto pudiera protegernos de la tormenta que se avecinaba. Marcos, que esa noche había venido a apoyarnos, también percibió la gravedad de la situación y se mantuvo a nuestro lado, firme y alerta. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de secretos, susurros y miradas nerviosas. Cada paso que dábamos parecía vigilado, cada llamada telefónica, cada mensaje, llevaba una carga de amenaza velada. La carta, con su oscura promesa, nos había sumergido en un juego peligroso donde la verdad se mezclaba con la mentira, y la traición podía estar detrás de cualquier esquina. Intentamos mantener la normalidad, pero la tensión se apoderó de nuestro hogar en Ronda. Las noches eran largas y silenciosas, rotas solo por el sonido del viento golpeando las ventanas y el eco de nuestras preocupaciones. Sentía como la incertidumbre nos devoraba, como el miedo nos unía y nos separaba al mismo tiempo. Cada vez que miraba a Lucas, veía en sus ojos la lucha interna entre el deseo de protegernos y la necesidad de enfrentar lo desconocido. Marcos, con su presencia firme, se convirtió en un pilar imprescindible, pero también en un recordatorio constante de que no podíamos confiar plenamente en nadie fuera de nuestro círculo. La carta había desatado una cadena de eventos que nos llevó a descubrir secretos enterrados en el pasado, heridas abiertas que creíamos cerradas y verdades que cambiarían para siempre nuestra percepción de quiénes éramos. Lo que empezó como una amenaza anónima se transformó en una red de engaños y revelaciones que nos atrapó sin posibilidad de escape. La tensión llegó a su punto máximo una noche en la que, al cerrar las ventanas para protegernos del frío, escuchamos un ruido extraño en el jardín. La adrenalina se disparó y, con Lucas y Marcos a mi lado, salí a investigar. La oscuridad nos envolvía, y cada sombra parecía un enemigo oculto. No vimos a nadie, pero encontramos una nota pegada en la puerta trasera, escrita con la misma tinta negra y con un mensaje aún más inquietante. Esto es solo el comienzo. No confíen en nadie. El escalofrío recorrió mi espalda, y supe que nuestra lucha apenas había comenzado. El peligro había alcanzado un nivel que superaba todo lo que habíamos imaginado, y la presión de proteger a Lucas, a Marcos y a mí misma se volvía insoportable. Cada instante era una batalla entre el miedo paralizante y la necesidad de seguir adelante, de encontrar la verdad antes de que todo se desmoronara. En ese momento,
supe que ya no había vuelta atrás. Habíamos entrado en un juego oscuro donde las reglas las escribían otros, y donde cada movimiento podía ser el último. Pero también supe que, juntas, teníamos la fuerza para enfrentarlo, aunque el precio fuera alto. La historia que parecía un simple relato de amor y confusión se había transformado en una pesadilla que nos mantenía en vilo, atrapadas en una red invisible que amenazaba con destruirnos. Y mientras miraba a Lucas y Marcos, sentí que, a pesar de todo, nuestra unión era la única luz en medio de tanta oscuridad. Pero el desenlace aún estaba lejos, y las sombras guardaban secretos que aún no estábamos preparadas para enfrentar. ¿Seremos capaces de sobrevivir a esta tormenta? ¿O sucumbiremos ante el peso de los secretos y las amenazas? Eso, querida amiga, es algo que solo el tiempo revelará. Pero te aseguro que lo que está por venir superará todo lo que hemos vivido hasta ahora. La tensión alcanza su punto máximo, y la verdad está a punto de salir a la luz, con consecuencias que nadie podrá evitar. Después de aquella nota ominosa, la casa en ronda se convirtió en una fortaleza asediada, donde cada sombra parecía esconder un enemigo y cada silencio pesaba como una sentencia. La tensión era tan densa que casi podía tocarla, y sin embargo, en medio de esa tormenta, la conexión entre Lucas, Marcos y yo se volvió más fuerte, como si estuviéramos aferrándonos a un hilo invisible que nos mantenía unidos frente al abismo. Aquella noche, vestía una blusa de seda color marfil que caía delicadamente sobre mis hombros y una falda oscura que marcaba mi figura con elegancia. Me sentía vulnerable y al mismo tiempo decidida, lista para enfrentar lo que fuera necesario para proteger a mi familia, aunque el miedo me atenazara el corazón. Lucas estaba a mi lado, con su mirada intensa y sus manos firmes, y Marcos, siempre en guardia, vigilaba cada rincón con una mezcla de cautela y determinación. Mientras la lluvia golpeaba los cristales, escuchamos un ruido sutil, apenas un susurro en la oscuridad. El corazón me latía con fuerza mientras nos acercábamos a la ventana. Afuera, una figura oscura se movía con sigilo, desapareciendo entre los árboles antes de que pudiéramos reaccionar. El miedo se transformó en una adrenalina fría, y supe que ya no era cuestión de esconderse, sino de enfrentar lo que acechaba. En ese instante, la realidad golpeó con toda su crudeza, los secretos que habíamos guardado, las emociones prohibidas que nos habían unido y separado, todo se entrelazaba ahora en una batalla mucho más grande. No solo luchábamos contra nuestros propios demonios, sino contra fuerzas externas dispuestas a destruirnos. Sentí como Lucas apretaba mi mano, y en su mirada vi la misma mezcla de miedo y coraje que sentía yo. Marcos, con su presencia firme, nos ofrecía un refugio, pero también un recordatorio de que el peligro estaba más cerca de lo que imaginábamos. Aquel momento era el clímax de una historia que había empezado con un simple abrazo y que ahora nos había llevado al borde del abismo. La noche se cerró sobre nosotros como un manto pesado, pero en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza brillaba. Sabía que, aunque el camino por delante era incierto y lleno de peligros, no estábamos solas. Nuestra unión, por extraña y compleja que fuera, era la fuerza que nos impulsaba a seguir adelante. Pero justo cuando creía que podíamos enfrentar cualquier cosa juntas, una última revelación llegó para sacudirlo todo una vez más. Una llamada telefónica inesperada alteró nuestra frágil calma, y una voz al otro lado del teléfono pronunció palabras que dejaron mi mundo en suspenso. Si queréis salvaros, debéis elegir con quién estáis de verdad, y qué secretos estáis dispuestas a enterrar para siempre. Un escalofrío recorrió mi espalda, y supe que la verdadera prueba apenas comenzaba. Lo que parecía el final era, en realidad, el principio de un capítulo aún más oscuro y misterioso. Así termina esta parte de mi historia, amiga mía, pero la verdad sigue oculta entre las sombras, esperando ser descubierta. ¿Qué decisión tomaremos? ¿Qué secretos se revelarán? Y, sobre todo, ¿qué costo tendrá la lealtad en este juego peligroso que nos ha atrapado? Te invito a quedarte cerca, porque lo que viene será aún más intenso, más profundo y más inesperado. La historia no ha hecho más que empezar, y juntas recorreremos cada paso de este camino incierto, buscando la luz en medio de la oscuridad.